Que están todas las semanas conectados a través de vía Facebook. Damos gracias a Dios por su vida. Bendecimos a los hijos que están conectados también, que a lo mejor no están acá, están fuera de la ciudad, pero que están aquí con nosotros. Bendecimos a todas esas personas que se conectan fielmente a nuestro ministerio todos los domingos. Hijos ministeriales, pastores, amigos, familiares, conocidos, a todas esas personas que están con nosotros conectados todos los domingos recibiendo una palabra. Yo creo que hemos sido un canal de bendición durante estos meses, donde hemos alcanzado miles y miles de personas a través de las redes sociales. Así que damos gracias a Dios por su vida y declaramos que esta palabra va a ser de bendición para su vida. En esta tarde quiero hablarles de lo que es guerra por las palabras proféticas. Una de las cosas que yo he vivido en estos tiempos es cómo estamos peleando por esas palabras proféticas. Nosotros todos tenemos palabras proféticas sobre nuestras vidas. La palabra profética no necesariamente tiene que venir de la boca de un profeta. Van a haber palabras que van a venir sobre personas, mentores, líderes, aquellas personas que están en eminencia, que de una manera u otra te sueltan palabras, como dice el apóstol Pablo en Corintios, donde esas palabras vienen a anunciar algo, donde esas palabras vienen a decir que el Señor es bueno, vienen a recordarte la bendición, vienen a desearte algo bueno para tu vida. Entonces hay una guerra en el mundo espiritual. Obviamente ahora mismo hay una guerra en el mundo espiritual. La iglesia se está tratando de levantar a un nivel donde Jesucristo es el Señor, pero tenemos las tinieblas que están rompiendo, tenemos las tinieblas que están tratando de paralizar. Y una de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo es que está levantando la iglesia de Jesucristo a un nivel apostólico y profético. Está levantando la iglesia a un nivel de guerra. Está levantando la iglesia a un nivel de oración, de intercesión. No deje de orar, no deje de interceder, no deje de profetizar, no deje de decretar, porque esto va a ser lo que nos va a sostener a nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos esa guerra? Y eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo nosotros estamos peleando con esas palabras proféticas. Acompáñenme a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre en lugar oscuro. Escuche bien. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que el Señor bendiga su santa palabra. Cuando leemos 2 de Pedro, vemos unas pautas con las palabras proféticas. Obviamente la Biblia dice aquí en 2 de Pedro que la palabra profética es una palabra que nosotros tenemos que estar atentos. Es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Quiere decir que cuando nos vamos al valle de los huesos secos, cuando aquel profeta le hablaba a aquellos huesos secos tenían que cobrar luz. Aquellos huesos secos tenían que unirse unos con los otros. Entonces así también es la palabra profética. La palabra profética, cuando llega a un lugar, ella alumbra. Diga conmigo, la palabra profética llega a alumbrar un lugar. Quiere decir que aquel lugar que está oscuro, cuando llega un profeta y declara una palabra, hay luz en aquel lugar. Cuando hay un lugar de oscuridad, por eso es que es importante que nosotros entendamos que no es el hecho de decir yo soy un profeta, no es el hecho de decir yo tengo una palabra profética, es el hecho de decir qué antorcha estás cargando dentro de ti, qué es lo que tienes dentro de ti. Porque un profeta no es aquel que se llama profeta, un profeta es aquel que ora, que intercede, que está metido con Dios, que todo el tiempo se mete con Dios a una magnitud donde está lleno, donde hay una luz, donde hay una antorcha que cuando suelta la palabra, dice la Biblia, que alumbra en el lugar oscuro hasta que aquel día esclarezca. Quiere decir que cuando una persona viene a tu vida y te dice levántate, que Dios está contigo, ahí te soltó una palabra para darte vida. Cuando viene una persona y te dice declara sanidad sobre tu cuerpo, que tú eres sana por la sangre del Cordero, hay una palabra que está esclareciendo. Entonces hay algo que tenemos que entender en esta mañana. En este tiempo que estamos viviendo necesitamos voces proféticas. Necesitamos gente que te recuerde lo que Dios dijo. Necesitamos gente que te diga, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito contigo. Necesitamos gente que te recuerde
recuerde lo que Dios habló a través de los profetas. Entonces los profetas vienen a hablar, vienen a declarar. Los profetas tienen el oído en el cielo y la boca en la tierra. Son gente que están, a pesar de que tengan sus debilidades, porque la Biblia dice que Elías tenía sus debilidades y era un profeta. Moisés tenía sus debilidades y era un profeta. Quiere decir que un profeta puede tener humanamente debilidades, pero es una persona que se sabe meter con Dios. Es una persona que sabe reconocer cuando comete un error. Es una persona que sabe cuando se cayó, cómo se va a levantar. Es una persona que depende de Dios, porque el justo se caerá, pero se levantará, dice la Biblia. Entonces hay que entender que la palabra profética, dice la Biblia, es más segura. Diga conmigo, la palabra profética es más segura. La palabra profética, ¿qué hace? Desata un nivel nuevo de mentalidad. O te mantienes esclavos o te mantienes como un siervo y un conquistador. Por eso es que cuando usted está metido con Dios, usted no puede permitir que el mal venga a tocar su morada. La enfermedad puede traer un anuncio, pero la enfermedad no puede morar dentro de mí, porque el que está dentro de mí es más grande y más poderoso que el que vive alrededor de mí. Yo tengo que declarar esa palabra. Por eso es que usted tiene que entender que cuando usted escucha la palabra, no es simplemente escucharla, es hablarla, es predicarla, es declararla. Cuando tú cambias tu mentalidad, vas a alcanzar la palabra profética. Vamos, dile al hermano que está a tu lado, cuando tú alcanzas esa mentalidad, vas a alcanzar la palabra profética. Pablo dijo en Hebreos 6:13, dejen los rudimentos, vamos a la perfección. Dejen de pelearse los unos con los otros. Dejen los saludos, dejen los comentarios, dejen las miradas. Profetícense los unos a los otros. Qué diferente fuera nuestra sociedad si en vez de estar criticándonos y murmurando, estuviéramos profetizándonos los unos a los otros. Vuelvo y lo repito, qué diferente fuera esta generación si en vez de decir no porque tú hiciste esto, no porque tú hiciste aquello, yo te dijera, ¿sabes qué? Te vas a levantar. ¿Sabes qué? Veo en el espíritu una mujer de Dios. ¿Sabes qué? Veo una mujer empresaria. Veo que Dios te va a bendecir. Qué diferente fuera nuestra sociedad. Pero ¿sabes qué estamos viendo en nuestra sociedad? Que cuando caes en pecado te dice muérete, te va a llevar el diablo. Cuando haces algo malo, te reprenden, pero te matan, te llevan para el infierno ya. Estamos en una sociedad que tú no puedes cometer un error. Y lo digo por mí, hasta yo me cuido lo que estoy hablando en las redes sociales, porque va y me matan. O sea, no se puede cometer un error. Porque el único ejército que se mata entre sí es la iglesia. Qué triste decir esto. El único ejército que se mata entre sí es la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros? Que cuando nos caemos, tiene que venir la voz profética a levantarnos. Cuando nos caemos, necesitamos gente con voz profética que te diga, vamos, levántate. Te caíste, no importa, pídele perdón a Dios, levántate, sigue adelante. Dios tiene un camino contigo, Dios tiene un propósito contigo. Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Pero a veces no entendemos esto. Y ahí es donde entonces no cambiamos nuestra mentalidad. Dios necesita voces proféticas. Porque hay guerra en el mundo espiritual. Diga conmigo, hay guerra. Y cuando hay guerra en el mundo espiritual tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Vamos, diga conmigo en esta mañana, yo voy a cambiar mi mentalidad. Si yo veo a alguien que se está muriendo, yo no puedo permitir que se muera. Yo tengo que levantarlo, yo tengo que sacarlo de la muerte. Si hay alguien que se está cayendo, yo tengo que levantarlo. Un mensaje, una llamada, una mirada, un abrazo, un beso, un cariño puede levantar a alguien que está en medio de la mortandad. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros decimos, pero ¿cómo salgo de esta? Parece que me estoy muriendo. Parece que me estoy cayendo. Pero hay algo que usted tiene que entender. Si hay una palabra sobre su vida, el diablo no va a poder. Si hay una palabra sobre su vida, el diablo no puede prevalecer contra los hijos de Dios. Porque el que vive dentro de nosotros es más grande y más poderoso que el que pueda estar en contra de nosotros. La enfermedad puede tocar mi cuerpo, la enfermedad me puede perseguir, pero ella no va a prevalecer en mi cuerpo, porque yo tengo a un Cristo de poder. Yo tengo a un Cristo que todo lo puede. Yo tengo a un Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario. Yo no lo creo, no lo acepto. Y así que tenemos que ser todos nosotros
Cuando una enfermedad toque tu cuerpo, declara que se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque Dios no quiere ver a sus hijos enfermos. Dios no quiere ver a sus hijos esclavizados. O eres un conquistador o eres un esclavo. Y estoy hablando palabras de guerra. O eres un esclavo o eres un conquistador. ¿Qué te es más fácil? Ser esclavo y decir, ay sí, estoy enfermo. O decir, ¿sabes qué? No, hoy voy a hacer algo profético. Hoy declaro que estoy sano en el nombre poderoso de Jesús. Entonces hay guerra, diga conmigo, hay guerra. Primera de Timoteo 1:18. Primera de Timoteo, mire qué tremendo esto. Dice, este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas. Escuche bien. Milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, y desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. O sea, cuando aquí se le da una dirección a Timoteo, se le está diciendo, las profecías que se hicieron antes de ti, milita por ellas. O sea, ¿qué significa la palabra militar? Significa vigila, mantente atento, pelea. ¿Sabe que cuando Dios a ti te da una palabra, tú tienes que mantenerte atento a lo que Dios te habló? Cuando Dios a ti te profetiza algo a través de los profetas, mantente atento a lo que Dios te habló. No olvides lo que Dios te habló. Si Dios te prometió una casa, esa casa viene porque ya Dios te la anunció. Si Dios te prometió un carro, ese carro viene porque ya Dios te lo anunció. Creen los profetas. Pero ¿qué le dice la Biblia a Timoteo? Le dice, vigila, mantente militante, mantén la fe, manteniendo la buena fe y la buena conciencia. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no tenemos cumplimiento de las palabras proféticas? Porque perdemos la fe. Porque no estamos vigilando por esa palabra. Porque no estamos creyendo en esa palabra. Dios anunció una palabra, pero yo estoy viendo otras cosas. No podemos creer, no tenemos la capacidad de mantenernos en esa palabra, creer en esa palabra, profetizar sobre esa palabra, hablar sobre esa palabra, decir de esa palabra, anunciar esa palabra. Si Dios a ti te dijo que iba a hacer algo, créelo que Él lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? Tú no lo sabes. Y tu problema no es pensar cuándo Dios lo va a hacer. Tu problema es permanecer firme y tener fe para que Él lo haga. Porque todo tiene su tiempo. Todos tienen su tiempo. Quiere decir que hay cosas que van a suceder, no al tiempo tuyo. Hay cosas que van a suceder al tiempo de Dios. A veces las enfermedades y las alteraciones llegan a nuestra vida no para matarnos, llegan para probar nuestra fe. Porque entonces Dios dice, ¿cómo está esta mujer? ¿Cómo está este hombre? En medio del COVID me está alabando. En medio de lo que está pasando me está alabando. O sea, Dios permite a veces las situaciones en nuestra vida para probar nuestra fe. Por eso es que le dijo, manteniendo la fe y la buena conciencia. Si hay algo que se tiene que arrepentir en la iglesia es la conciencia. Porque la conciencia es la que te viene a recordar lo que tú hiciste malo. La conciencia es lo que te recuerda lo que hiciste en un pasado. La conciencia es la que te recuerda quién eras tú antes. Y si algo se tiene que arrepentir el ser humano cuando viene a Cristo, es la conciencia. Porque la conciencia es la grabadora, es la computadora que te viene a traer fotos, que te viene a traer pensamientos, que te viene a decir tú nunca vas a cambiar, tú eres la oveja negra de la familia, saliste a tu papá, saliste a tu mamá. Y esa conciencia es la que tú tienes que desechar. Y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo fe y yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí yo las hago nuevas, dijo el Señor. Tú no eres nadie para juzgarme lo que yo era. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos, declárelo. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Aquí nadie te puede venir a juzgar por lo que tú eras. A lo mejor eras un ladrón, un drogadicto, un borrachón. Pero eso es lo que tú eras.
Quien te conocía como tú eras. Ahora eres una persona nueva en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo soy una nueva persona en Cristo Jesús. En el momento que se desata una palabra profética, la guerra se va a multiplicar. En el momento que hay alguien, hay un profeta, hay una boca, hay una voz profética que declara algo a favor de ti, va a haber guerra. Va a haber guerra. Porque primero, si Dios dijo que tú vas a ser alguien en el ministerio y tú estás en las tinieblas, el diablo no se va a quedar con las manos cruzadas. O sea que va a haber guerra. Porque el diablo va a decir, yo no lo puedo soltar así de fácil. Le voy a hacer la guerra para que vire para atrás. En el momento que el profeta desata una palabra, hay guerra. El diablo hará todo lo posible para que no se cumpla lo que Dios dijo. Por eso es que cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, usted tiene que caminar en centro de esa palabra. Usted tiene que decir, yo creo en esa palabra. Si Dios dijo que tú ibas a ser una persona en abundancia y que nunca faltaría en tu casa, en el momento que llegue la escasez, tú tienes que decirle, Señor, yo creo en las palabras de los profetas que tú me dijiste que en mí iba a haber abundancia. Señor, yo declaro que en tu palabra lo que los profetas anunciaron se va a cumplir. O sea, usted tiene que recordar. Pero esto no lo hace porque a Dios se le olvidó, porque Dios no es loco, Dios no se le olvida nada. Esto lo hace para que usted se recuerde. Usted es el que tiene que caminar en el pos de esa palabra. Usted es el que tiene que creer en esa palabra. Ahora mire Primera de Tesalonicenses 2:13. Voy a leer la Biblia Las Américas. Dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombre, sino como la que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que la creéis. O sea, cuando tú oyes una palabra, tú no puedes oírla como un hombre. Tú no puedes oírla a la perspectiva humana. Muchas de las palabras en la Biblia tú no las vas a entender, pero tú no puedes analizarlas con una mente natural. Tienes que analizarla con una mente espiritual. Porque hay áreas en tu vida que a lo mejor tú pareces que estás bien, pero estás mal. Hay áreas en tu vida que a lo mejor tú dices, yo estoy bien, yo no estoy haciendo nada malo, pero estás mal. La Biblia dice claramente que entonces tú tienes que analizar la palabra, no como hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la Biblia, que ella entra, penetra, llega hasta los tuétanos, llega hasta lo más profundo. Ella entra, ella cambia, ella endereza, ella reprende, ella hace cosas sobrenaturales. ¿Cuántos pueden decir amén? O sea, la palabra de Dios por sí sola nos corrige. No hay que darle vuelta, no hay que decorar, no hay que quitar, no hay que poner. La palabra es la palabra. No, Dios no nos da ideas, Dios nos da instrucciones. Escuche bien, Dios no nos da ideas, Dios nos da instrucciones, porque Él también hace su obra en nosotros. Y para Él poder completar la obra en nosotros, tenemos que seguir una instrucción. Lucas capítulo 3, versículo 22, dice, y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hubo una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y obviamente aquí vemos la vida de Jesús. Cuando le estaba hablando un ángel, le estaba hablando la voz del Espíritu de Dios, donde Dios le estaba diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Todos tenemos una profecía que a lo mejor no se ha cumplido. En este caso Dios estaba diciéndole a Jesús, tú eres mi hijo, yo no te voy a dejar solo. El Padre tuvo que hablar a través de palabras proféticas con el Hijo. Tuvo que usar personas a través de la vida de Jesús para que Jesús se diera cuenta que el Padre estaba en control de todas las cosas. Cuando tú eres una persona espiritual, tú necesitas profetas en tu vida.
Cuando tú eres una persona espiritual, tú necesitas gente que te aliente, gente que te ilumine, gente que te traiga un alumbramiento espiritual para que salgas de esa oscuridad. Dios necesita voces proféticas. El diablo dice que viene a probar esa palabra. Obviamente tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué sucedió después de eso? Jesús entró ¿dónde? Al desierto. Porque obviamente si el Padre había dicho, en ti tengo complacencia, tú eres mi hijo amado, ¿sabes qué? Ya ahora vamos a probar esa palabra. Por eso es que usted tiene que entender que cuando Dios le habla una palabra a través de un profeta, esa palabra va a ser probada. Si Dios dijo, tú me vas a servir, tú vas a ser un sacerdote en tu casa, tú vas a ser una mujer guerrera, hay guerra después de eso. Porque el diablo no quiere que tú le sirvas. El diablo está enojado y obviamente el diablo viene ¿qué? A probar esa palabra. Por eso cuando Jesús estaba en el desierto le dijo, desierto, desierto te digo. O sea, él le dijo, tírate de aquí, los ángeles te van a recoger. Él sabía las leyes espirituales. Le dijo, ¿por qué no le dices a esa piedra que se convierta en pan? O sea, las tentaciones de Jesús prueban que vino a probar la palabra. El diablo vino a probar esa palabra. Si Jesús no hubiera sido el verdadero Hijo de Dios, Jesús se hubiera, mire, rendido delante de él. Pero él le dijo, de cierto te digo, que no solo de pan vivirá el hombre. Y él le dijo, y a ese que con quien tú te has levantado, a ese Dios tú le vas a servir, al mismo Dios que yo le sirvo. O sea que el mismo diablo tuvo que retroceder porque no pudo con Jesús. Y algo que usted tiene que entender es que la misma lucha que tuvo Jesús en el desierto es la misma lucha que tú y yo tenemos todos los días. Hay palabras que te están confrontando. Hay gente a tu lado que viene a quitarte la paz. Hay gente que viene a quitarte la bendición. Hay gente que viene a sacarte del plano de Dios. Hay alianzas que pueden dañarte. Hay gente que te puede sacar la envidia, el rencor, la falta de perdón. Y a veces nosotros decimos, ¿cómo puede pasar esto? Sí puede pasar, porque hay guerra de palabras. El enemigo no está contento. Dile al hermano que está a tu lado, el enemigo no está contento contigo, hermano. Hay palabras sobre finanzas, hay llamado, hay propósito en tu vida. El enemigo no está contento. El diablo va a hacer guerra para que no se cumpla. Jesús cuando nació, el infierno se desató. Escuche bien, cuando nació Jesús, el infierno se desató. Porque había guerra en el mundo espiritual. O sea que no fue fácil la vida de Jesús. No se piense que para Jesús fue fácil. Saber que había gente con él, pero no estaban con él. Que había gente que caminaba con él, pero no estaban de acuerdo con él. Hay guerra en el mundo espiritual. Por eso es que a veces usted está en la iglesia y usted está de lo más contento y usted dice, yo vengo a recibir. Yo no sé, cuando usted se ha levantado, usted dice, yo vengo a recibir hoy todo lo que Dios tiene para mí. Pero cuando estás llegando a la puerta de la iglesia, alguien te da una llamada. Y te dice, mira, tienes que regresarte a la casa que tienes algo. Tienes un problema, se dañó el aire, se dañó algo. Guerra. Guerra, ¿por qué? Porque ya tú profetizaste con tu boca que tú ibas a la iglesia a recibir. ¿Me estoy explicando? O sea, cuando tú anuncias una bendición, hay guerra. Por eso es que usted tiene que no simplemente anunciarla, sino enfrentarse a lo que está anunciando. El diablo no puede. El diablo no tiene acceso sobre nuestra vida. La Biblia dice que Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario por los siglos de los siglos. Quiere decir que el diablo está ¿dónde? Debajo de nuestros pies. El diablo no tiene potestad sobre nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el conflicto que tenemos nosotros? Mente, emociones, pensamientos. ¿Qué viene? ¿Qué hay? ¿Por qué esto y por qué aquello? Yo le voy a decir algo, nosotros como seres humanos pasamos nuestras luchas también. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que nos vamos a acostar a la cama y no nos podemos dormir? Y usted está acostado en la cama, pero la cabeza está, mire, como un rollo ahí. Pero a veces, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer guerra, eso se llama guerra.
O sea, usted se tiene que parar, usted tiene que sacudirse de toda palabra y usted tiene que decir, mire, si es posible, hágase una autoliberación, póngase la mano en la cabeza y diga, en el nombre poderoso de Jesucristo, ahora te ordeno que vas a descansar, cerebro, conciencia, músculos, mente, tendones, sentimientos, emociones ordenados al propósito de Dios. Y si no, sea más listo, cree un ambiente de adoración. Porque yo lo he hecho. Cree un ambiente de adoración que usted diga, me voy a relajar. O sea, yo tengo que irme a otra dimensión. Si en la dimensión que yo estoy, ya yo estoy atacando, yo tengo ahora que, mire, brincar a otra dimensión. Pero yo no me puedo quedar aquí, porque si me quedo aquí, ¿qué está? Si él me está acabando, me va a matar. Yo tengo que saber identificar que estoy en guerra. Y cuando estoy en guerra, yo tengo que avanzar. Si él se mueve para la derecha, yo me muevo para el otro lado. Si él se va para el frente, yo me voy para atrás. Pero yo no puedo hacer lo que él quiere. Cuando Jesús estaba en medio de toda su jornada, dice la Biblia que la guerra de Jesús no fue fácil. Aún caminando con los discípulos, estaban con él. Y la noche que él le dijo, mire, vamos a orar, vamos a meternos todos en oración, vamos a orar. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Se acostaron a qué? A dormir. O sea, para él no fue fácil. Para él no fue fácil porque él diría, imagínate tú, gente que ha caminado conmigo, gente que está conmigo y no puede sostenerse conmigo. Entonces en el mundo espiritual hay guerra. Entienda algo, el diablo no quiere que usted esté en la iglesia. Entienda algo, el diablo no quiere que usted conozca palabra de Dios. El diablo no quiere que usted entienda la palabra. El diablo no quiere que usted busque de Dios. El diablo no quiere que usted camine en luz. El diablo quiere que usted viva atado a él. Entonces ahí es donde están todas las luchas, ahí es donde están todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tenemos en el mundo espiritual. Hoy están los teléfonos y los teléfonos son una de las armas más poderosas que están usando las tinieblas hoy. Porque en los teléfonos se ve de todo. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero pastora, los niños pueden ver las cosas. No, mentira, los niños también ven pornografía. Todo se ve a través del teléfono. Y no todo lo que se ve en las redes sociales es cierto. Escúcheme bien. No todo lo que se oye en las redes sociales es cierto. Porque las redes sociales y la televisión, óigalo bien, es un negocio. Y si es un negocio, significa que es una trampa en el mundo espiritual. No todo lo que se oye es cierto. Y ahí es donde está el enemigo, mire, mire, está como así, tapando la generación de hoy día. La está cautivando. Vemos todos estos ancianos y todas estas personas que no tienen nada que hacer y ahora se han puesto a buscar todas las niñas, todos los jóvenes para mentirles. Violadores, rapers, sexuals. Donde está todo que tiene que ver con el sexo, porque no tienen más nada que hacer. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un negocio. El tráfico humano ha aumentado. La depresión aumentó. Los suicidios aumentaron. Los homicidios aumentaron. Las enfermedades aumentaron. Los problemas mentales aumentaron. Y esto no tiene nada que ver con psiquiatría. Porque tú puedes tener un problema mental y no estás loco. Un problema mental viene por causa de un pensamiento que lo creíste y ahora vive dentro de tu cabeza. Esto es lo que se llama la sanidad mental. Mental health. Donde a veces tenemos que entender que a veces por los pensamientos nosotros nos cautivamos. Porque alguien nos dijo algo. Porque alguien te dijo que tienes cáncer y te vas a morir. Ya tú mismo te echaste a morir. Es más, tú adelantaste la fecha de partida. Porque ya creíste que te ibas a morir. Entonces algo que tenemos que entender es que estamos en guerra. Y usted no puede abrirle puertas al diablo. Ni tampoco puede hacer alianzas, asociaciones con ellos. Porque como se dice, se le da un dedito y ¿qué hace? Te agarra la mano. Entonces,
¿Qué le dijo? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, ya había un decreto sobre la vida de Jesús. Tú eres el hijo que yo escogí para este tiempo. Sobre ti hay complacencia. Quiere decir, cuando Dios te habla una palabra y Dios te dice, yo voy a hacer cosas maravillosas en tu vida, yo te voy a llevar a grandes cosas, tú vas a servir, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser un profeta. Ya hay un decreto sobre tu vida, ya hay una palabra sobre tu vida. ¿Qué crees? ¿Que el diablo se va a quedar con las manos cruzadas? No. El diablo va a empezar en una guerra. Jesús, cuando nació, el infierno se desató, dice la Biblia. Entonces te encomiendo que hagas guerra en el mundo espiritual. Si el diablo te está atacando es porque hay una palabra sobre tu vida. Escúcheme bien. Si el diablo te está atacando tu salud, si el diablo te está atacando tu finanza, si el diablo te está atacando tu vida espiritual, es porque hay una palabra sobre tu vida. Hay una palabra sobre tu vida. ¿Habrá alguien que lo crea en esta mañana? Si el diablo te está atacando es porque hay propósito en ti. Y si no te has muerto es porque Dios te está guardando. Hasta aquí nos trajo el Señor. Y el Señor nos ha guardado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora te preguntarás, hay palabras que los profetas te hablan, ¿por qué no se cumplen? Porque el profeta se equivocó. Esto no depende de Dios. Esto depende de ti. Tal vez el profeta se equivocó, porque hay profetas que se equivocan, son seres humanos. Pero no todos se equivocan. Tal vez no es el profeta que se equivocó. Deuteronomio 18:22 dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Ahí tiene la respuesta. Es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló de tal profeta, no tengas temor de él. O sea, si hay alguna palabra profética que no se ha cumplido, hay dos cosas: o no fue Dios que la habló, o simplemente la palabra profética es una palabra que se cumple de acuerdo a lo que tú crees. Es una palabra proactiva. Ahora, ¿qué tienes que entender con esto? Número uno, Dios no fue quien habló, dice la Escritura. Si Dios no fue quien habló, no todo el que dice Señor, Señor es real. No todo el que dice Señor, Señor es real. Hay gente que dice Señor, Señor, pero no está hablando de parte de Dios. Si lo que el profeta habló no se cumple, es porque no hubo un respaldo de Dios, así de sencillo. Si hubo una palabra profética para tu vida y no se cumplió, no había respaldo de Dios. Quiere decir que en ese momento se habló una palabra, pero dice la Biblia claramente: Jehová no ha hablado con presunción el tal profeta, así que no tengas temor de él. Tú no tienes que temer a lo que te dijeron y no se cumplió. Tú tienes que temer a lo que te dijeron y Dios respaldó y no se ha cumplido porque no lo has creído. Entonces tenemos que tener cuidado sobre eso. Número dos, Dios sí habló y usted no se mantuvo firme para cumplir esa promesa. Tal vez Dios le habló una palabra, pero usted no se mantuvo firme para cumplir esa palabra. Dios usó el profeta, pero tu condición espiritual no estaba de la misma manera. Wow. Tu condición espiritual no estaba listo para oír esa palabra. A lo mejor te descuidaste, a lo mejor te enfriaste, a lo mejor hiciste alianzas contrarias. Entonces Dios no puede recompensarte. Dios no puede lograr que esa palabra se haga una realidad. Si tú te descuidas, ¿cómo Dios va a cumplir la palabra? Dejaste que tu carne tomara gobierno. Entonces no fue que Dios se equivocó, no fue que el profeta se equivocó, sino que tú no estabas listo espiritualmente para recibir esa palabra. ¿Estamos entendiendo? Y eso tiene que ser muy claro para ustedes, porque Dios puede hablarte montones de palabras proféticas, pero si tú no estás listo espiritualmente para recibir esa palabra, Dios no puede darte nada. Ay, pero pastora, Dios me prometió a mí que me va a dar una casa. Pero a lo mejor Dios te lo prometió, pero tú espiritualmente le has dado la espalda. Tú espiritualmente has hecho alianzas con otras personas. Tú espiritualmente no tienes el mismo calor y la misma entrega que tenías al principio cuando Dios te habló esa palabra. Entonces no es examinar la palabra, no, es examinar tu vida espiritual. El por qué no hay cumplimiento de esas palabras. Y número tres, ¿por qué la palabra no se cumple? Por la inmadurez espiritual.
Gálatas 4:2 dice que las emociones no lo han dejado madurar. Las emociones. Pablo le dice al heredero, tiene promesa, pero el problema es que hasta que no madure no puede recibir nada nuevo. Todo niño tiene que ser formado. Si usted es un papá y usted tiene un negocio, usted va a decir, bueno, mi hijo es el primogénito, mi hijo es el que se va a quedar con la herencia. Te pregunto, papá, si tú tienes un negocio y tú ves que tu hijo no está maduro, ¿se lo vas a entregar? Imposible. Tú no se lo vas a entregar. Tú prefieres mejor venderlo o negociarlo o hacer algo, no porque no quieras a tu hijo, sino porque tiene inmadurez. Y si tiene inmadurez, va a destruir en un segundo lo que tantos años te costó a ti hacerlo. Y así pasa con Dios. Dios no puede entregar un don, Dios no puede entregar un talento, Dios no puede entregar un ministerio a quien es inmaduro espiritualmente. Porque la inmadurez habla de falta de sacrificio. La inmadurez habla de falta de dedicación, falta de oración. Es muy lindo decir yo soy parte de, pero no me comprometo a. Es diferente. O sea, no es lo mismo yo hablar y decir yo estoy maduro, porque maduro es yo tomo mi responsabilidad, llueva, trueno, relampaguee, ahí estoy, cuenta conmigo, no importa lo que pase, de que llego tarde pero llego. ¿Me explico? La inmadurez espiritual es un estancamiento para que tú no alcances las palabras proféticas. Quiere decir que Dios ha hablado sobre profetas, Dios te ha profetizado, Dios te ha dicho, pero no has podido alcanzar la madurez, entonces tampoco has podido alcanzar las palabras que Dios te ha prometido. Porque Dios tiene promesas para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí tienen promesas? ¿Cuántos aquí tienen anhelos? Todos tenemos anhelos. Entonces Dios anhela de que tú trabajes con Él como maduramente. Sé una persona madura, sé una persona comprometida. No busques a Dios por conveniencia. No busques a Dios porque tú quieres un milagro. Busca a Dios porque lo necesitas a Él, porque necesitas vivir para Él, porque necesitas que Él esté contigo, que Él te hable, que Él te guíe, que tú puedas sentirte que a lo mejor estás sola físicamente, pero tienes la mejor compañía del mundo que se llama Jesucristo. ¿Habrá alguien que diga amén a eso? Vamos, denle fuerte palmas a Dios si usted lo tiene Él. Entonces usted tiene que entender esto. Porque a veces vemos, no, que aquí hay falsos profetas. Sí, de que hay falsos profetas, hay falsos profetas. Yo tuve una experiencia en Nicaragua una vez que fui a predicar en una cruzada y vino una señora y me dijo, el Señor me dijo una palabra para usted. Y yo estaba al lado del apóstol y le dije yo, bueno, suéltela. ¿Qué me dijo el Señor? El Señor dice que mañana usted no se vaya porque ese avión se va a caer. Y en el momento que me dijo eso, yo sentí en mi corazón que no era de Dios. Porque yo digo, Dios no se contradice. ¿Cómo Dios se va a contradecir de decirme que se va a caer un avión y que el día de mañana tengo una reunión y al otro día tenía algo que hacer con la iglesia? O sea, como que hay algo que no encaja. ¿Pero qué? Una persona madura, ¿qué hace? Examina. En el momento ella me la dijo, yo le dije, muchas gracias, hermana. Pero yo dentro de mí dije, yo cancelo esa palabra. Yo anulo todo decreto del infierno. Yo estoy bajo el propósito de Dios. Y el día que me muera, me muero, pero me muero con Él. No porque alguien me maldijo. Y al otro día, imagínense que el apóstol que estaba al lado mío me dijo, eso es el diablo hablándole, apóstol. Así me dijo. Ese es el diablo que le está hablando. Y yo le digo, yo sé que me hable todo lo que quiera, pero yo no le voy a poner atención. Y al otro día yo me monté al avión y todo. Y llegué de lo más bien a casa. Yo dije, ¿viste, diablo? No pudiste. Porque no es lo que tú digas, es lo que Dios ya dijo sobre mí. Porque nosotros no podemos montarnos en un avión con temor. Nosotros no nos podemos montar en un sitio con miedo. Mire, pasó mejor que es en su casa. Porque si usted se va a montar un avión y está ahí, ay, santísima. Es más, empieza a bajar hasta todos los santos que conocía. Ay, Virgen Santa, ay, Virgencito de... ¿Qué es eso, hermano? Pasó mejor quédese en su casa. Yo bendigo mi entrada y mi salida. Si tú me has traído aquí, tú me llevas con bien y tú me vas a usar como una bendición.
Señor, gracias porque tú eres el que vas con los ángeles guerreros guiando al piloto. Imagínese si usted entre medio de la mar, como empezó yo en un crucero. Eso es terrible, mi hermano, de entre medio del mar. Porque ¿para dónde usted va? Es más, usted puede decir, bueno, el barco se está tambaleando, vamos a tirarnos al agua. ¿Cuántas horas vas a durar en el agua? ¿Tú crees que puedes llegar? Peor todavía. O sea, a veces nosotros no entendemos, pero el ser humano tiene una capacidad mucho más alta de lo que puede imaginarse. Pero el ser humano necesita confiar más en Dios. El ser humano necesita creer más en Dios. Necesita estar con los oídos afinados a Dios. Cuando usted percibe en el corazón, cuando usted oye palabras, cuando hay personas que le hablan, usted percibe en el corazón qué palabras vienen de parte de Dios y qué palabras vienen de parte del infierno. El médico le puede decir a usted, mire, usted tiene una condición. Mis médicos, gracias a Dios, que saben que yo soy pastora. Y cuando me dicen cualquier cosa, yo le digo, ok, está bien, no hay problema. Pero usted sabe que yo creo en el Cristo Todopoderoso y yo sé que mi cuerpo está sano. Ellos saben. Pero siempre me ha dicho, yo soy el médico. Y Dios también puso los médicos aquí para que nos anuncien. Entonces, aprenda a ser sabio. No se haga el por vencido de decir, yo lo conozco todo, yo estoy bien, todo el mundo aquí se puede sentir bien de salud, pero cuando vayan a hacerse todos los chequeos, vamos a ver si el colesterol está bien, los triglicéridos está bien, la presión alta, el azúcar. Ahí es que usted se da cuenta si tiene algo, ¿verdad que sí? De lo contrario, usted se queda tranquilo y estamos bien, porque no nos duele nada. El problema es que si tú no le pones atención a lo que te duele, cuando venga ya va a ser muy tarde. Y ahí es que está el problema. ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios? No. ¿De quién fue la culpa? Tuya. O sea que las palabras no dependen por Dios, las palabras dependen por ti. Tú eres el que pones y ejecutas la palabra. Tú eres el que hablas la palabra. Tú eres el que caminas en la palabra. Tú eres el que crece en esa palabra. Tú eres el que activas esa palabra. Pero esto no tiene que depender de Dios. Usted tiene que saber identificar. Hay gente que se va a dirigir con usted con una palabra que a lo mejor le va a molestar, pero usted lo que tiene que hacer es escúchela, no la reciba y examínela. La Biblia dice que tenemos que examinar la palabra. ¿Qué significa? Examine en qué grado vino esa palabra. Examine en qué dirección vino esa palabra. Examine cómo se la dijeron. Examine en dónde se la dijeron. Todo eso tiene que ver. ¿Quién habló? ¿Quién dijo? ¿Quién transmitió? Todo eso tiene que ver con guerras de palabras. ¿Estamos entendiendo? Amós capítulo 3 versículo 7. Ya estoy terminando. Dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ha rugido el león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? O sea, Amós dice que Dios no va a hacer nada si no le revela su secreto. ¿A quién? A los profetas. O sea, Dios no va a hacer absolutamente nada sin revelarle a sus siervos cómo van a suceder las cosas. Todo esto que nosotros estamos viviendo, ya habían palabras proféticas dadas hace años. Lo que pasa es que nosotros nunca pusimos atención. Dios no hace nada si no lo anuncia. El COVID no es una plataforma de muerte. El COVID es una plataforma de examinación a la iglesia, donde se sabe aquí quién es quién y qué es lo que está haciendo. Ahora, ¿cómo yo hago la guerra? Número 1, usted tiene que recordar esa palabra profética, lo que Dios le habló, lo que Dios le profetizó. Recuérdeselo a sí mismo. Si es posible, escriba las palabras proféticas. Y si no, haga como yo, coja el teléfono y póngalo en audio y grabe las palabras proféticas. Y usted mismo puede recordar esas palabras proféticas que Dios le habló a través del profeta. Número 2, declara esa profecía en la atmósfera. Cuando viene una bendición para ti, no viene para ti solo, viene para ti y para tu generación. Cuando viene una bendición, no viene para ti, viene para ti y para tu familia. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Declara esa palabra sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre tu ciudad. Declare, soy libre de deudas. Háblale a la atmósfera. Vamos, dile al hermano que está a tu lado, háblale a tu atmósfera.
Dígale, yo soy libre de deuda. Vamos, dígale, yo soy sano en el nombre de Jesús. Vamos, háblale a la atmósfera. Escucha esto, no se hace guerra con la boca cerrada. Háblele a la atmósfera. Declare. ¿Para qué? Para que haya una bendición sobrenatural. Aquí hay una bendición de finanzas. Aquí en mi casa hay una bendición de sanidad. Aquí hay una bendición sobrenatural. Háblele a la atmósfera. Cambie la atmósfera de su casa. Usted no ha llegado a una casa que usted siente la atmósfera de muerte. ¿Usted no le ha pasado eso? Usted llega a una casa o por ejemplo, usted aquí, yo tengo varias enfermeras y gente que trabaja en los hospitales. ¿Usted no le ha pasado que cuando usted llega a la clínica usted ve gente que están amargados, sentados ahí, aburridos? Los otros días que yo fui a mi cita del médico, de ginecólogo que me operó, había una muchacha que cada vez que salía y entraba algo, tú la veías que hacía. Ya yo estaba por decirle, vieja, si tú no estás contenta, vete. La atmósfera que estaba creando, o sea, como que no estaba contenta con lo que veía, como que no estaba contenta. Pues si tú no estás contento en un lugar, ¿qué tienes que hacer? Levántate y vete. Estamos en el país de la libertad. Aquí no estamos en un país que te dice tienes que quedarte, sí, de que ahora las cosas son diferentes, sí, de que tienes que esperar más, sí, de que tienes que guardar 6 pies de distancia, sí, gracias al COVID. Antes no teníamos que hacer nada de estas cosas, pero ahora hay que hacerlo. Entonces usted tiene que cambiar las atmósferas. Cuando usted está en un lugar donde haya amargura, donde haya enojo, donde hayan 10,000 cosas, mira, póngase los audífonos, póngase en adoración, empieza a alabar a Dios, empieza a declarar que los ángeles de Jehová están ahí, empieza a declarar que toda enfermedad se va, que toda mentira se va, que toda... Cambie las atmósferas. Cuando llegue uno a la casa que llegue enojado, cambie las atmósferas. Cuando llegue que usted dice, pero llegó amargado, llegó cansado, llegó rebildeado del trabajo, ponga adoración. Cuando se mete para el baño, ponga adoración, para que cuando salga se encuentre con esa atmósfera. Cambie las atmósferas. Sí, porque a veces nosotros traemos las cargas de afuera, traemos las cargas de la calle, traemos las cargas de los problemas. Tu familia no puede ser sacrificada por lo que tú pasaste o lo que tú viviste. Tus hijos no tienen la culpa de lo que pasó afuera. Entonces a veces nosotros tenemos que entender que la guerra no es solo de palabras, la guerra también es de pensamientos, de emociones, de actitudes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que caminar en la palabra, vivir en la palabra. Está bien enojarse, pero no te aires. Está bien gritar, pero no hagas daño. O sea, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros mismos, ¿qué hacemos? Somos la culpa de nosotros. No podemos alcanzar las bendiciones y no podemos alcanzar las promesas, no porque dependemos de Dios, sino porque dependemos de nosotros. Pero aprenda a cambiar las atmósferas. Vamos, dile al hermano que está a tu lado, cambia las atmósferas. Donde esté la frialdad, ponle fuego. Donde esté la mentalidad negativa, pon positividad. Donde esté la enfermedad, pon alegría, pon victoria, declara, profetiza sobre tu cuerpo. Yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano. En mi casa hay abundancia, en mi casa hay abundancia. Vamos, decláralo, vuélvase loco y diga, yo estoy libre de deuda, yo estoy libre de deuda, yo estoy libre de deudas. Y parece una locura lo que le estoy diciendo, pero eso cambia las atmósferas. Porque a veces estamos cargados, a veces no sabemos qué hacer. Número 3, siembra continuamente sobre esa palabra profética. Cuando a ti te den una palabra profética, siembra. Es mejor dar que recibir. Pon semilla, marca, asegura la palabra. Asegura la palabra. Cree en esa palabra. Declara esa palabra. Marca esa palabra. Dimensiona esa palabra. ¿Cuántos están recibiendo? Y número 4 y el último, no te vas a morir porque hay una palabra sobre ti. Dije que no te vas a morir porque hay una palabra sobre ti. Lo que Dios profetizó no te lo ha podido matar nadie, porque hay una palabra sobre ti. Sigues vivo porque hay una palabra. Hay propósito porque hay una palabra. Tienes destino porque hay una palabra. No te han podido detener porque hay una palabra. No te has muerto porque hay una palabra. Vamos, ¿quién lo recibe en esta mañana?
Entonces usted tiene que declarar que esa palabra está sobre su vida. Y si esa palabra está sobre su vida, nada ni nadie lo va a detener. Vamos, declárelo, diga, yo estoy vivo porque hay una palabra. Vamos, declárelo. Diga, yo estoy vivo porque hay una palabra. Vamos, dígalo. Yo estoy vivo porque hay una palabra sobre mi vida. Yo estoy viva porque hay una palabra sobre mi vida. Y cuando usted crea esto, usted va a vivir de acuerdo a esa palabra. Todo le va a ir bien. Dije que todo le va a ir bien. Dije que todo le va a ir bien. Su entrada y su salida van a ser bendecidas. Van a haber ángeles alrededor de tu vida. Van a haber ángeles alrededor de tu familia. Van a haber ángeles alrededor de tu casa. No te faltará nada. La abundancia será en grande. Las deudas se irán. Porque los hijos de Jehová, Dios los bendice en gran manera. Habrá alguien que diga amén. Vamos a darle un grito de victoria en esta mañana. Usted tiene que declararlo. Hay guerra, pero diga conmigo, hay guerra, pero yo estoy con Dios. Usted tiene que levantar la atmósfera, usted tiene que cambiar la atmósfera. Si hay guerra, cambie la manera de ser y mire las cosas a otra perfección. Porque yo no me puedo detener por lo que el enemigo quiera, ni tampoco me puedo detener por lo que el enemigo declare. Ni tampoco me voy a dejar dirigir por lo que el enemigo diga. El enemigo me quiere matar, el enemigo me quiere robar, pero Dios me ha dicho que me va a bendecir. Dios me ha dicho que me va a honrar. Dios me ha dicho que va a hacer cosas grandes en mi vida. Entonces lo que el enemigo me está diciendo, yo no lo voy a creer. Y ahí es que están las palabras de guerra. Por eso es que tienes que aprender a cambiar atmósfera. Por eso es que tienes que aprender a profetizar. Por eso es que tienes que aprender a declarar. Por eso es que tienes que aprender a decir, sabes que hay un cielo abierto sobre mi vida. Yo puse una semilla, yo puse una primicia, yo puse una ofrenda, yo marqué mi destino profético y nada ni nadie me lo va a robar. Habrán palabras y habrá guerra en las palabras, pero la obra que Dios comenzó contigo, Él la va a terminar. Dije que la obra que Dios comenzó contigo, Él la va a terminar. De que vas a ser probado como el oro, sí vas a ser probado. De que vas a pasar un proceso, sí lo vas a pasar. Pero lo que Dios dijo, Él lo va a ver. Y lo que Dios dijo sobre tu vida, tus ojos lo van a ver. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte palmas al Señor. Nos despedimos de la red. Bendiga.